Hola, yo les voy a hablar de tres organismos especializados de la ONU que me tocaron, que es el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Voy a iniciar con el Fondo Monetario Internacional. Esta es una organización, es una institución financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de una cooperación monetaria de manera internacional para asimismo facilitar el comercio internacional y crecimiento económico de los Estados miembros y así su finalidad es reducir la pobreza en el mundo entero. Sus siglas son FMI, que su nombre, como se los había mencionado, es Fondo Monetario Internacional, y en inglés es IMF, que es International Monetary Fund. Este organismo especializado es administrado por 189 Estados miembros, a los cuales ellos le rinden cuenta. Entró en vigor el 27 de diciembre de 1945. Su sede se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, y su directora gerente es Kristalina Georgieva. Les voy a hablar un poquito más de la historia de esta institución, que esta institución se formó en una reunión, se fundó en una reunión que tuvieron en Estados Unidos los países, como su nombre les digo, Estados Unidos e Inglaterra, los países más poderosos después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y es así como se fundó en el 27 de septiembre de 1945. Pero ¿cuál es la misión principal de esta institución? Pues lo que les digo, lo había mencionado, es estabilidad en su sistema monetario a nivel internacional, a través de pagos internacionales y tipos de cambio entre sus países miembros, así como transacciones entre sí. Puedes asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio, tener un alto nivel de empleo y así como crecimiento económico sustentable. También reducir la pobreza. Proporciona a sus miembros recursos financieros que ayuden a corregir sus desajustes de su economía. Una de las funciones que más llevan a cabo son las de financiar a estos Estados miembros, que es a través de cuotas y de préstamos. Las cuotas, ¿qué son las cuotas? Pues son los aportes que realizan los países miembros o estados al fondo del común de la misma organización. Y las mayores economías hacen los aportes proporcionales conforme a las economías más pequeñas. Además, estas obligaciones aumentan periódicamente como forma de aumentar los recursos que pueden disponer en el FMI. Estos proporcionan préstamos a los países, o sea, los países cuando necesitan de algún préstamo, ellos se los dan. Y los préstamos pueden ser por diversos motivos. Por ejemplo, un país puede pedir un préstamo porque su balanza interna financiera no va muy bien y necesita de recursos para su país. Podría ser, por ejemplo, cuando hay un desastre natural o por cuestiones por salud. Por ejemplo, actualmente el país que ha pedido este tipo de préstamos es El Salvador, por la situación que todos estamos pasando, que es la pandemia. Él pidió al Fondo Monetario, por lo cual se lo otorgaron. En el trayecto de la historia del FMI también hay otras intervenciones, como pues, un ejemplo podría ser también México en el 94 pidió un préstamo por lo cual lo llevó a la crisis económica. Otros países que también han realizado préstamos es Grecia, crisis económica en su país, Argentina, lo ha llevado pues a que sus economías no van muy bien por estos préstamos tal vez.
Ya les voy a hablar de la otra organización, que es la UNESCO. Esta organización creo que es más común que la conozcan porque es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Sus políticas son en educación, en ciencia y cultura. Y se fundó el 16 de noviembre de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad del mundo mediante la educación, la ciencia y la cultura. Su sede principal se encuentra en París, Francia. La UNESCO actualmente cuenta con 193 países miembros y 11 miembros asociados. Su director general es Andrei Azoulay. Pero, ¿cuáles son las funciones de esta institución? En el ámbito de la cultura, pues defiende a la herencia de la humanidad en diversos aspectos, operando pues a nivel mundial en foros de discusión y de difusión. Es célebre de la gestión patrimonial, que quiere decir esta institución otorga a sitios de interés arqueológico, histórico, ecológico y cultural para renombrarlos de manera internacional, de modo de que sean preservados y protegidos por las generaciones futuras. También promover el diálogo de paz y el intercambio entre culturas, preservando el legado de nuestra especie para las generaciones venideras. Promover la igualdad y oportunidades a través de la alfabetización, la educación y el crecimiento del potencial humano, sobre todo en aquellas regiones más vulnerables o marginadas. Y algunos de lugares declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, a lo mejor ya ustedes han escuchado o han visto, son, por ejemplo, en México, Chichén Itzá, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Machu Picchu en Perú, la muralla china, por ejemplo, también. Y ya para finalizar, les voy a hablar de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Sus siglas son ONUDI. ¿Y qué es la ONUDI? Es la agencia especializada también de las naciones que apoya a los países en desarrollo para mitigar la pobreza mediante un desarrollo industrial sostenible. Su fundación fue en 1985. Su sede se encuentra en Viena, Austria, y está compuesta por 171 miembros y su director general es Elin Yo. Y su misión es lograr que cada país tenga la oportunidad de desarrollar un sector productivo y aumente la participación del comercio internacional y proteja su medio ambiente. Ayuda a los países en desarrollo y a los países con economía en transición para combatir lo que es la marginación en el mundo globalizado actual. También moviliza conocimientos generales y especializados, información y tecnología para promover el empleo productivo de una economía competitiva y un medio ambiente saludable. Otro de los objetivos también de esta institución es la reducción de la pobreza mediante actividades productivas, como son apoyos a los países para la inversión, tanto nacional como extranjera, y las tecnológicas modernas, para lograr expandir sus activos productivos y aumentar sus competencias claves y su competitividad. Y esto lo hace mediante, en cuanto a ambiente y energía, las industrias deben de reducir la intensidad energética industrial, fomentando el uso de energías renovables, lo cual va a reducir el impacto climático. Y es todo lo que a mí me tocó. Espero y si les haya quedado alguna enseñanza de lo que les compartí con todos ustedes. Será pues
pues ya finalizar.